Muy bien. Vamos a finalizar con Primera de Pedro. Pero antes vamos a orar una vez más, pidiéndole al Señor que nos guíe en este último estudio, predicación, sermón de Primera de Pedro. Que el Señor nos guíe y nos exhorte por medio de su palabra. Sí, oramos. Señor, gracias una vez más por esta gracia que has tenido sobre nosotros de poder despertar en este día, poder venir, reunirnos como tus hijos, Señor, y exponernos a tu palabra. Señor, gracias porque todas estas cosas, como cantábamos, Padre, son por causa de la obra de Cristo. No hay en absoluto nada en nosotros que hayamos hecho para merecer semejante misericordia y gracia. Ha sido por amor de tu nombre, como leíamos en el Salmo, Señor, y hoy podemos disfrutar de esta gracia inmerecida. Señor, rogamos que en esta mañana tú nos animes, nos exhortes, nos afirmes con tu palabra, Señor, a fin de que tu pueblo crezca en santidad. Padre, y si hay corazones que aún no te conocen, tú los lleves hacia la cruz, tú los lleves hacia Cristo. Señor, tú lo puedes hacer. Confiamos en la obra del Espíritu Santo para ambas cosas, para santificación de tu iglesia y para salvación de los perdidos. Señor, oramos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde que comenzamos nuestro recorrido en Primera de Pedro, fue en enero de este año. Varias veces, lo he mencionado, varias veces animábamos y exhortábamos a leer toda la carta completa. ¿Por qué? Debido a la naturaleza, ¿no? La naturaleza de una carta precisa justamente eso, porque una carta es un cuerpo completo, es algo, es un todo que tiene un sentido, que tiene una melodía, que tiene una intención, que tienen temas que recorren toda la carta y los hemos visto. Una carta tiene una ocasión, tiene circunstancias. Pedro la escribió en un momento determinado para una determinada gente que estaba en medio del Imperio Romano, lo dice ahí en el primer capítulo, en medio de Asia Menor, dispersos, sufriendo persecuciones que recién estaban empezando a comenzar y necesitaban de parte de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, recibir estas palabras de exhortación y de ánimo, recordándoles su identidad en Cristo, y cómo esta identidad está arraigada a las verdades del Evangelio y a las pisadas de Cristo. Eso es lo que Pedro permanentemente. Pero obviamente uno no puede dar por sentado de que todos han leído la carta completa. De que todos lo hayan hecho, aunque sea una vez. Así que vamos en esta mañana, a modo de cierre de la primera carta de Pedro, a hacer una práctica que la iglesia primitiva tenía. La iglesia primitiva, cuando le llegaba una carta, la leían toda. Se reunían los hermanos, había un amanuense, alguien que hablaba y decía, bueno, vamos a leer toda la carta, para que toda la congregación conozca toda la carta. Así que, mi hermano, vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 1. No se asuste, no vamos a hacer un estudio completo de todos los versículos que vamos a leer, pero vamos a leer desde el principio, Primera de Pedro, capítulo 1, y luego vamos a terminar con una breve conclusión, pero es importante que escuchemos una vez más, si ha leído toda la carta bien, si no lo ha hecho, esta es la oportunidad, y que el Señor hable por medio de su palabra. Primera de Pedro,
capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Concluimos con Primera de Pedro. Y en esta conclusión, el pasaje de hoy era del versículo 12 al 14, el saludo final que Pedro hace. Y como tema del pasaje es más que obvio, a Pedro se le da la razón, acá Pedro da la razón general de su carta, de su exhortación, confirmar la verdadera gracia de Dios. Eso hace en estos hermanos. El cierre hace como un eco incluso del saludo inicial, ¿sí? Si lo ha notado, en el saludo inicial, en el capítulo 1, Pedro menciona su nombre, se presenta, menciona a los elegidos, menciona a los destinatarios de la carta, menciona a estos dispersos en Asia Menor, los saluda con la gracia y paz del Señor. Y ahora de nuevo, Pedro, por medio del hermano Silvano, menciona a la iglesia que está en Babilonia, recuerda ese nombre Babilonia a los dispersos de Israel, ¿no? Los que estaban en el exilio. Eso recuerda. Y les dice, la iglesia elegida juntamente con vosotros. Son sus hermanos. Son sus hermanos. Con el mismo deseo y con el mismo saludo final del principio. Paz sea con todos vosotros. Así termina Pedro la carta. Estos hermanos están dispersos en el Imperio Romano, como dijimos, en diferentes lugares, bajo potenciales diversas pruebas. Como dijo al principio, Babilonia incluso es para la mayoría una especie de palabra clave que tenía Pedro acá para mencionar el Imperio Romano. Sufriendo estos hermanos por causa de Cristo, por su identidad que Dios les ha dado al elegirlos, al salvarlos, en su misericordia, en su gracia, y ahora poniéndolos en el lugar correcto. En el lugar correcto. Por eso el título del estudio de hoy era Dispersos en el lugar correcto. Este es el lugar correcto. La gracia de Dios. Tal como Pedro dice ahí, versículo 12, es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis. Verdadera, genuina, auténtica gracia de Dios. Ahí está el cristiano. El favor de Dios hacia el pecador, el favor logrado por el sacrificio de Cristo. Ese es el lugar correcto. Ese es el lugar correcto. Y por medio de esa gracia uno ahora es puesto en ese lugar correcto, como Pablo escribe en sus cartas. Uno está en Cristo. Uno está en Cristo. Ese es nuestro lugar correcto. Acá Pedro hace un énfasis, hace un hincapié en toda la carta en el estatus que ahora tiene el creyente. ¿Cuál es ese estatus? La gracia de Dios, su relación con Dios, su redención y su regeneración en Cristo. Ese es el lugar correcto. Esa es la verdadera gracia de Dios. Y esa verdadera gracia es ahora el modo de vida en que se deriva, ¿sí? Porque hay obviamente una gracia de Dios y un efecto que es el modo de vida. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. De ahí que la verdadera gracia de Dios ahora condiciona no solamente el destino del cristiano, el destino eterno de una persona y lo incluye en la familia de Dios, sino que eso ahora nos exhorta y nos amonesta en nuestras conciencias a vivir acorde a esa verdadera gracia. Por eso dice capítulo 1, versículo 13, por tanto, y puse un énfasis cuando lo leí, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Afirmen su mente y su corazón, sed sobrios y esperad por completo, y escuche bien,
la gracia que se os traerá. La verdadera gracia y la verdadera gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces esto no da lugar, la gracia de Dios, y escucha mi hermano, esto no da lugar de ninguna manera a que el cristiano disminuya sus intenciones de luchar contra su pecado. La gracia de Dios nunca hace eso. La gracia de Dios no es una licencia, sino que intensifica nuestra lucha contra el pecado. Eso es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios no da licencia para tirarnos a una cama paraguaya y espero que milagrosamente el Señor santifique mi vida. No, la gracia no anula los imperativos que sí hay en la palabra de Dios para el cristiano y que ahora el cristiano sí puede cumplir porque tiene al Espíritu Santo. La Biblia de las Américas traduce ese versículo 12 y les dice: les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Estén firmes en ella. Estén firmes en esta verdadera gracia. La gracia es, a lo largo de la carta, y uno lo hemos leído recién, es el favor de Dios hacia su pueblo. Es la sustancia de la salvación, es el mensaje del Evangelio en su forma más pura y todas las exhortaciones que surgen del Evangelio. Esa es la verdadera gracia de Dios y es en ello que su pueblo debe afirmarse. Estén firmes en esta verdadera gracia, porque la verdadera gracia de Dios ahora me permite resistir, estar en pie. Eso hace la verdadera gracia frente a cualquier circunstancia. Piense en estos hermanos. Estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos y ellos resistían, firmes en la fe. Ahí están ustedes. Obviamente las demandas del Evangelio son difíciles. Eso no lo podemos negar. Las demandas del Evangelio son difíciles. El pecado que aún mora en nosotros muchas veces nos lleva a luchar y muchas veces perdemos. Pero esta es la verdadera gracia. A veces parece imposible hacerle frente, pero esta es la verdadera gracia. Estén firmes. Hemos sido capacitados ahora por Dios, por medio de su Espíritu, y podemos estar firmes en esta gracia. El verdadero creyente puede permanecer en la verdadera gracia debido a eso. El incrédulo no puede. Por eso, capítulo 1, versículo 2, nos ha dicho Pedro, en santificación del Espíritu para obedecer. Ahora podemos, porque hemos sido separados por el Espíritu Santo para obedecer y de esa forma hemos sido llamados por Dios, elegidos por Él, a sufrir por el nombre de Cristo. Toda la carta habla de eso, en sus diversas formas. Entonces, este es el llamado y esta es la parte integral de mi llamado. Sufrir por el nombre de Cristo. Esta es mi nueva identidad. El mundo sufre también. El mundo sufre bajo su identidad. El mundo sufre su incredulidad, sufre por las cosas de este mundo. Pero el cristiano sufre de otra forma. Y a pesar de los sufrimientos, a pesar de las circunstancias que pueden parecernos contrarias, el cristiano verdadero ha sido renacido para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo, lo hemos leído, tremendo. Ahora, mediante el sufrimiento de Cristo, nuestro Señor Jesucristo ha vencido todo mal, ya está, ha vencido todo mal y ahora llama al creyente a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas. Así lo hace. Los que lo hagan van a ser honrados por el Señor, como lo fue el Señor mismo. Él fue honrado, Él fue glorificado. Él es el único juez. Él tiene la última palabra, mi hermano. Él es el fiel creador. Él es el fiel creador. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Padre de todos los que ha elegido para este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Mi hermano, está en el lugar correcto. Esté firme en esto. Manténgase firme en esto. Manténgase firme en este conocimiento, en esta verdad, porque todo lo demás, como hemos leído,
va a terminar. Entonces esta es la verdadera gracia en la cual estáis, en la cual se mantienen firmes. ¿Sí? No se salga de esto. Fortalezca su relación con sus hermanos. Fortalezca la relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos comprenden sus luchas. Sus hermanos pecan así como usted. ¿Sí? No piense que sus hermanos son héroes de bronce, no. Pero sus hermanos entienden sus luchas. Ellos han sido rescatados por el mismo Señor y Salvador que sostiene a cada cristiano. Y eso es tremendo pensarlo. Esta es la verdadera gracia. Afírmese en las verdades del Evangelio, sea diligente en la palabra, porque solamente el consejo de Dios le va a dar, como hemos leído 3 veces, lo dice en la carta, la sobriedad para mantenerse firme en esta verdadera gracia. Solamente el consejo de Dios lo va a ayudar a enfrentar lo que pueda venir, lo va a ayudar a evitar las mentiras de este mundo y bajo el consejo de su palabra mantenga buena su manera de vivir entre los incrédulos. Ese es el consejo. Ese es el motivo por el cual dice, amonestándoos, escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios. El testimonio suyo va a ser un aval, mi hermano, para predicar el Evangelio. Su vida. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, en Cristo. Para terminar, quisiera leerles un himno, un antiguo himno que escribió un pastor bautista de África, Emanuel Sibomana, un misionero en África y que después lo ordenaron pastor. Dice, oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Rompió mis cadenas y me liberó. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Esto sé. Me puso, como ahora muestro, en libertad. Mi Dios me ha elegido, aunque sea indigno, para sentarme junto a mi Rey en la corte del cielo. Escucha lo que mi Señor ha hecho. Oh, el amor que lo hizo correr para encontrarse con su Hijo errante. Esto ha hecho Dios, no por mi justicia, porque no tengo ninguna, sino por su misericordia. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la cruz del Calvario, crucificado con ladrones fue Él. Grande fue su gracia para mí, siendo yo rebelde. Y cuando pienso en cómo en el Calvario soporto el castigo del pecado en mi lugar, asombrado me pregunto por qué Él, quien no pecó, murió por alguien tan vil como yo. Mi Salvador es Él. Ahora, todo el deseo de mi corazón es permanecer en Él. Mi Salvador querido, en Él me resguardo. Mi escudo, mi defensa es Él, me cubre y me protege de las flechas de Satanás. Estaré a salvo a su lado. Señor Jesús, escucha mi oración, tu gracia imparte. Cuando surjan pensamientos malvados por artificio de Satanás, oh, ahuyéntalos todos. Y tú día a día manténme bajo tu dominio. Rey de mi corazón, ven ahora todo mi ser, ojos, oídos y voz. Únete a mí, creación, con canto alegre. Alabado sea el que rompió la cadena que me sostenía al dominio del pecado y me dio libertad. Canta y regocíjate. Este es mi Salvador. Oh, cómo me asombra la gracia
de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por poder finalizar esta primera carta de Pedro. Gracias por tu palabra y por esta carta. Nuestro Dios, con cuánta frecuencia damos por sentado tu gracia, con cuánta frecuencia esa misericordia que has tenido y el asombro de tu gracia se pierde a medida que avanzamos en nuestra vida. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestro letargo, nuestra indiferencia, que muchas veces nos hace perder la firmeza y la sobriedad en esta vida. Asombra, Padre, asombra de nuevo a tu pueblo con tu gracia y con las verdades del Evangelio, a fin de vivir en esas verdades, a fin de vivir en ellas, a fin de afirmarnos cada vez más en tu consejo. Señor, que al celebrar la Santa Cena ahora, una vez más podamos recordar esta gracia irresistible que nos atrajo a Cristo y que esa misma gracia obre con poder en aquellas ovejas que son parte de tu rebaño, pero que aún no han venido a ti, Señor. Padre, santifica a tu iglesia, afírmanos en tu gracia, da arrepentimiento y fe a aquellos que no creen, para perdón de pecados, para humillarse ante la cruz, imagen perfecta y completa de tu gracia. Oh Señor, gracias por habernos puesto en el lugar correcto, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, que tu nombre sea exaltado por nuestras vidas en lo que nos resta de esta vida. Señor, ayúdanos, pues necesitamos tu asistencia permanente, Señor, para vivir y mantener buena nuestra manera de vivir entre los incrédulos. Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu evangelio sea expuesto permanentemente por medio de nuestras vidas y de nuestras palabras. Señor, gracias una vez más por esta primera carta de Pedro que ha preparado nuestras vidas, nuestros corazones para enfrentar cualquier circunstancia, Señor, sabiendo de que es tu poder el que nos sostiene, que vamos a pasar posiblemente por diversas pruebas, pero que sin embargo, Padre, tú nos recuerdas, esta es la verdadera gracia en la cual estamos, en la cual tú nos afirmas, nos sostienes. Padre, esperamos tu regreso, anhelamos tu regreso para ver el fin del sufrimiento de tu pueblo. Sufrimiento no por las cosas de este mundo, sino sufrimiento principalmente por la ausencia de nuestro amado Salvador. Señor, en su nombre oramos todas estas cosas. Amén y amén.